Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra sesión de hiponatremia. Contamos esta tarde con 3 expertos en la materia. La sesión va a estar moderada por el profesor Dr. Daniel de Luis, que trabaja en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y va a moderar esta sesión. Así que le doy paso a él para que pueda hacer la introducción de los ponentes. Esperamos que disfrutéis mucho de esta sesión y que cumplamos también los tiempos para no robaros mucho más tiempo esta tarde. Un saludo a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Ariadna. Bienvenidos a todos los alumnos, que ha sido un éxito de inscripciones y de asistencia. De momento 198, 200 participantes, sigue subiendo el contador. Agradecer a Laboratorios Cantabria, Nutrición Médica, que apueste por este tipo de formación y que sea valiente también apostando por este tipo de patología, la hiponatremia, que muchas veces pasa de soslayo por las analíticas de nuestros pacientes, tanto ingresados como pacientes ambulatorios. Y como veremos a lo largo de hoy, existen guías referenciadas y un manejo práctico, claro y decidido para este tipo de patología. Y para ello vamos a contar con la doctora Emilia Gómez Hoyos. Ella trabaja en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y es un miembro activo del Grupo del Agua de la SEN. Y con el doctor Juan Carlos Ferrer, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario de Valencia, también un miembro activo del Grupo del Agua de la SEN. Son, por así decirlo, los herederos de la doctora Runkel, que arrancó con muchas ganas ese grupo y que aquí están pues ahora sus representantes escribiendo las guías y posicionando pues yo creo que a la endocrinología pues a un buen nivel en este tipo de patología. Comentarles también que la jornada ha sido avalada por la Sociedad Castellonense de Endocrinología y Nutrición, la iniciativa partió del Grupo de Nutrición y Obesidad, y los compañeros de la Sociedad Valenciana pues tampoco han dudado ni un minuto en avalar esta iniciativa. Los 2 compañeros van a realizar sus presentaciones de manera consecutiva y podéis empezar a remitir preguntas y comentarios a través de la parte inferior de vuestro visor Zoom y al final las iremos respondiendo, lanzándoselas directamente tanto a Juan Carlos como a Emilia. Yo ya no me enrollo más y doy paso a Emilia. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes, es un placer participar en este encuentro y agradezco a Cantabria Labs el hacerlo posible. También espero que este breve resumen de las principales guías de manejo de la hiponatremia les sean a ustedes de utilidad para su actividad asistencial y sin más demora expongo mis conflictos de interés respecto a esta ponencia y comenzamos recordando las principales guías de manejo de la hiponatremia. Casi todas ellas no gozan de ese grado de evidencia medio alto que nos gustaría. Y es por ello que a veces tenemos que unificar los criterios y revisarlas bien a fondo. Comenzamos con la primera de ellas, que se publicó en el 2013, donde se recoge las pautas a seguir en el manejo de la hiponatremia grave, recomendando ya el uso del suero hipertónico al 3%, los objetivos máximos de incremento de natremia para evitar el riesgo de síndrome de desmineralización osmótica, qué pautas debemos de seguir si realizamos una hipercorrección, cómo debemos redescender la natremia. Y a su vez, en estas guías americanas del 2013, también nos indican que la hiponatremia no grave tenemos que tratarla en función del tipo de volemia y la etiología. Y introducen por primera vez como segunda línea en el tratamiento del SIADH el uso de la urea y los Bactales. Un año después se publican casi conjuntamente las guías europeas de manejo de la hiponatremia y el algoritmo multidisciplinar de manejo del SIADH. Las guías europeas, a diferencia de las guías americanas,
En cuanto a la hiponatremia grave, abogan un poquito más por el uso de bolos de hipertónico frente a la perfusión continua de hipertónico. A su vez, también la cantidad que nos recomiendan del bolo de hipertónico difiere en la de las guías americanas, de 150 a 100. Y por otra parte, el límite máximo que establecen las guías europeas para el incremento de la anatremia es en torno a 10, independientemente de si el paciente tiene más riesgo de síndrome de desminización osmótica o menos riesgo. Respecto a la hiponatremia no grave, las guías europeas sitúan la urea y la furosemida como segunda línea en el manejo del SIADH, posicionándose todavía la restricción hídrica como primera línea. Es por fin en el algoritmo multidisciplinar de manejo del SIADH que se elaboró a nivel nacional cuando ya se desbanca la restricción hídrica como primera línea del tratamiento del SIADH y únicamente se reserva la restricción hídrica para aquellos pacientes en los que tienen una mínima capacidad renal de eliminar agua libre y esta restricción hídrica puede que sea efectiva. En el resto de los pacientes, este consenso se posiciona más hacia el uso de tolvaptan, donde nos explican a través de los algoritmos cómo iniciarlo y cómo titular la dosis. En este año, desde el Grupo del Agua de la Sociedad Española de Endocrino y Nutrición, hemos elaborado un consenso que trata de unificar criterios, así como de actualizar los algoritmos de manejo de la hiponatremia grave y de la hiponatremia no grave en base a los últimos estudios y también en base a la experiencia de los autores. Según el esquema del algoritmo, vamos a hacer un breve repaso sobre la fisiopatología de la hiponatremia para luego centrarnos ya en el manejo de la hiponatremia grave y a continuación en el manejo de la hiponatremia no grave. Como bien sabemos, el 90% de las hiponatremias se producen como consecuencia de una secreción no osmótica de la ADH. Esta secreción no osmótica de la ADH se desencadena principalmente por un déficit significativo del volumen plasmático. Y esto lo vemos tanto en las situaciones de hipovolemia como en aquellos pacientes con hipervolemia donde hay una distribución anómala de los líquidos y esta distribución anómala de los líquidos hace que también tengamos un déficit de volumen plasmático circulante. Por otra parte, la secreción osmótica de la ADH también, sin llegar a activarse los vasoreceptores, intervienen otros estímulos no osmóticos considerados fisiológicos como la náusea, el vómito, el hipocortisolismo. También interfiere el estrés postquirúrgico, la inflamación a través de la interleuquina 6. Y por último, tenemos la causa más frecuente de secreción no osmótica de la ADH, que es el síndrome de secreción inadecuada de la ADH, que a su vez es la causa más frecuente de hiponatremia. En todas estas hiponatremias mediadas por la ADH, lo que vamos a ver es una osmolaridad urinaria superior a 100, siendo la osmolaridad urinaria un parámetro indirecto de actividad de la ADH. Únicamente vamos a ver la osmolaridad urinaria descendida en aquellas hiponatremias que no están mediadas por la ADH. En estas hiponatremias lo que tenemos es una dificultad por parte del riñón para eliminar el agua libre y esto se debe a que no hay suficiente soluto en la médula renal para eliminar la sobrecarga de agua. Y esto lo vemos en aquellos casos, pues por ejemplo, de pacientes con polidipsia primaria que beben mucha agua y no toman suficiente cantidad de proteínas y sal para que su médula renal tenga soluto y se pueda eliminar esa agua. También esto lo vemos en los pacientes hospitalizados cuando se le administra únicamente como sueroterapia sueros hipotónicos. Previamente al iniciar el tratamiento de la hiponatremia es importante excluir la hiponatremia translocacional que cursa con osmolaridades urinarias con osmolaridades plasmáticas, mayor de 290,
lo que vemos frecuentemente en las situaciones de hiperglucemia, donde a su vez es importante corregir la cifra de natremia por el nivel de glucemia. Y por otra parte, vamos también a descartar la pseudohiponatremia, que cursa con osmolaridades plasmáticas medidas mediante osmómetro normales. El abordaje de la hiponatremia lo vamos a hacer en función de su gravedad, de tal manera que en la hiponatremia grave, donde es frecuente encontrar un edema cerebral, nuestro principal objetivo va a ser mejorar la clínica neurológica mediante la reducción del edema neuronal. Y sabemos que podemos reducir en un 50% el edema cerebral si incrementamos la natremia en 4 o 6 milimol en las primeras 4 horas. Por el contrario, en la hiponatremia no grave, nuestro objetivo va a ser un incremento progresivo de la natremia hasta alcanzar la eunatremia. En ambos escenarios vamos a intentar no sobrepasar esos límites de incremento máximo de la natremia para prevenir el desarrollo de un síndrome de lisminización osmótica. Únicamente podremos sobrepasar esos límites en aquellos pacientes que tengamos constancia absoluta de que la duración de la hiponatremia es inferior a 48 horas. Podemos decir que estamos ante una hiponatremia grave cuando tenemos una clínica neurológica grave que consiste en estupor, en coma, convulsiones, distrés respiratorio, independientemente de la cifra de natremia que tengamos. Sin embargo, podemos estar ante una hiponatremia también grave con síntomas neurológicos menos graves, de grado moderado, pero que se acompañan de una natremia inferior a 120, de descensos bruscos de la natremia mayor de 10 en 48 horas, de cuadros de hiposemia, de cifras de natremia inferiores a 125 en niños y mujeres en edad fértil, o tumores intracraneales o hemorragia intracraneal. Pues bien, en este cuadro de hiponatremia grave, el tratamiento lo vamos a realizar con solución salina hipertónica y, según nos recomiendan las guías, solución salina hipertónica al 3%. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es sacar agua de la neurona. Muchas veces no disponemos del preparado comercial en nuestras farmacias hospitalarias y será necesario que lo hagamos nosotros mismos. Para ello, de un suero fisiológico salino al 0,9% de 500, podemos extraer 60 mililitros y añadir otros 60 mililitros de suero hipertónico al 20% y agitarlo. Y bien, ¿cómo lo vamos a administrar? Pues lo vamos a administrar en forma de bolos de 150 mililitros o, mejor aún, de bolos ajustados al peso del paciente a 2 mililitros kilo. Infundidos los bolos en 20 minutos y con un control de la natremia a las 2 horas. Si a las 2 horas objetivamos un incremento menor de 4, repetiremos de nuevo el bolo. Si el incremento a las 2 horas está entre 4 y 6, suspenderemos la pauta de más bolos y dejaremos una monitorización estrecha de la natremia para detectar precozmente hipercorrección de la misma. Si el incremento, por el contrario, es mayor de 6, tendremos que aplicar una pauta de reextenso hasta conseguir una natremia que sea resultado de la natremia de la que partimos más la suma de 4 o 6 milimol litro, que es nuestro objetivo. Importante, después de administrar la solución salina hipertónica, prevenir la hipercorrección de la natremia en pacientes con hiponatremia crónica bien documentada o bien sospechada y, por supuesto, ante todo cuadro de hiponatremia que desconozcamos el comienzo de la misma. Tenemos que evitar incrementos de natremia superiores a 10 en aquellos pacientes sin factores de riesgo de síndrome de desmineralización osmótica y tenemos que evitar incrementos superiores a 8 en aquellos pacientes con riesgo de síndrome de desmineralización osmótica, como son los pacientes desnutridos, los pacientes con hipopotasemia, los pacientes hepatópatas y los pacientes alcohólicos.
Y para evitar esto, para no llegar a la hipercorrección, en las primeras 24 horas no vamos a añadir otros tratamientos que puedan incrementar la anatremia, como pueden ser tolvaptan, furosemida, urea y restricción hídrica en el SIADH, salvo lo que sí tenemos que añadir va a ser hidrocortisona en las insuficiencias adrenales, furosemida en la insuficiencia cardíaca aguda y cloruro potásico en las situaciones de hipopotasemia, así como solución salina isotónica en las hiponatremias hipovolémicas. Todo esto acompañado de una monitorización estrecha de la anatremia cada 8 horas, si es posible también con el control de la diuresis, haciendo especial énfasis en aquellos pacientes con alto riesgo de hipercorrección. ¿Cuáles son esos pacientes con alto riesgo de hipercorrección? Pacientes con diuréticos tiacídicos, pacientes con hipovolemia, pacientes con polidipsia primaria y por supuesto, aquellos pacientes con un hipocortisolismo. Si en esas primeras 24 horas, en la monitorización que estamos haciendo cada 6 horas, detectamos que ya ha subido la anatremia más de 8, podemos frenar esa subida administrando 1 microgramo de desmopresina cada 6 u 8 horas. ¿Y qué pasa si a las 24 horas no hemos estado pendientes y nos hemos pasado? Pues tenemos que volver a redescender la anatremia. Y vamos a reextender la anatremia mediante las medidas correctoras que nos indican en las guías, que se basan en la administración de desmopresina junto a suero glucosado. Y haremos natremias cada hora y suspenderemos la pauta correctora una vez hayamos alcanzado la anatremia de partida más el límite máximo de incremento de la anatremia. Dejando atrás el manejo de la hiponatremia grave, pasamos ahora al manejo de la hiponatremia no grave. Recordamos que nuestro objetivo en el tratamiento de la hiponatremia no grave es el incremento progresivo de la anatremia hasta alcanzar la eunatremia. Y aquí el tratamiento lo vamos a seleccionar en función del tipo y la etiología de la hiponatremia. Por eso es imprescindible un diagnóstico correcto del tipo y la etiología de la hiponatremia, basándonos principalmente en el examen físico, en la presión venosa yugular, en la tensión ocular, en signos como las modificaciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y a esto lo vamos a acompañar de los patrones de hemodilución y de hemoconcentración que podemos deducir de los registros analíticos del paciente. ¿Por qué? Porque con el examen físico en ocasiones va a ser muy complicado discernir entre aquellos pacientes con euvolemia y aquellos pacientes con hipovolemia subclínica. En los pacientes con hipovolemia, generalmente que son en los pacientes en los que tenemos un déficit del volumen circulante plasmático efectivo, vamos a ver que cada vez que baja la anatremia, sube la urea, la creatinina, el hematocrito y la hemoglobina, lo que llamamos patrón de hemoconcentración. Por el contrario, en los pacientes con hiponatremia euvolémica, lo que vamos a ver es que a medida que desciende la anatremia, disminuye la urea, la creatinina, el hematocrito y la hemoglobina. Por supuesto, también tenemos más recursos que nos pueden ser de ayudas. Como siempre, en toda la medicina, una buena historia clínica. En este caso, en la historia clínica, vamos a investigar sobre factores de riesgo de la hiponatremia, presencia de dolor, presencia de náuseas, fármacos, antecedentes de neoplasia, antecedentes de insuficiencia cardíaca. Y por último, vamos a solicitar el estudio analítico de hiponatremia. El estudio analítico de hiponatremia consiste en la determinación de iones en plasma y orina, así como cortisol basal y TSH, acompañados también, obviamente, de la osmolaridad plasmática y de la osmolaridad urinaria. ¿Qué nos vamos a encontrar en la hiponatremia hipovolémica? En la hiponatremia hipovolémica tenemos una disminución significativa del líquido corporal. Obviamente no vamos a encontrarnos signos de tercer espacio. Y sí vamos a ver una disminución de la presión venosa yugular, una disminución de la tensión ocular y habitualmente un aumento de la frecuencia cardíaca junto a una disminución de la presión arterial. También nos vamos a en esta hiponatremia hipovolémica vamos a objetivar en el registro de natremias un patrón de hemoconcentración.
Y vamos a establecer la etiología de la hiponatremia hipovolémica en base a la determinación del sodio urinario, de tal forma que en aquellos pacientes con sodios urinarios menores de 30 tendremos que investigar sobre causas extrarrenales, entre las que se encuentran pérdidas a nivel gastrointestinal o pérdidas a través de sangrados. En aquellos pacientes con sodios urinarios mayor de 30 tendremos que investigar causas renales. Una vez excluidos los diuréticos, haremos el diagnóstico diferencial entre la insuficiencia adrenal primaria y el hipoaldosteronismo aislado. ¿El tratamiento? Pues el tratamiento consiste en restituir la volemia con solución salina hipotónica a unos 20-30 mililitros kilo día y luego, por supuesto, el tratamiento específico de la causa, retirar diuréticos en la enfermedad de Addison o en la insuficiencia adrenal primaria, administrar hidrocortisona para restituir el hipocortisolismo y en algunos casos de hipoaldosteronismo aislado haremos uso de la fludrocortisona. Respecto a la hiponatremia hipervolémica, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues lo más específico en la hiponatremia hipervolémica, que hay un exceso de líquido corporal y mal distribuido, lo que vamos a ver son signos de tercer espacio. Ascitis en los pacientes con cirrosis hepática, edema pulmonar y edema periférico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y edemas periféricos en los pacientes con insuficiencia renal oligoanúrica. A su vez, esta distribución anómala del exceso de líquido corporal nos condiciona una disminución del volumen plasmático circulante efectivo y eso va a hacer también que en el registro analítico podamos detectar un patrón de hemoconcentración. ¿El tratamiento? Pues el tratamiento se basa en forzar esa eliminación del líquido corporal mediante la furosemida y a su vez restringir la restricción de líquidos. Importante, administrar una suficiente cantidad de sodio para que la eliminación de agua libre por la furosemida sea efectiva y se mantenga el gradiente osmótico en la médula renal. A su vez hay que aplicar el tratamiento de la causa específica y este tratamiento lo van a aplicar generalmente por su conocimiento los compañeros de medicina interna, los compañeros de digestivo y los compañeros de nefrología. Por último, en la hiponatremia euvolémica, pues en la hiponatremia euvolémica también tenemos exceso de líquido corporal, pero en esta ocasión el líquido corporal no está mal distribuido, entonces no vamos a ver signos de tercer espacio. Sí que ese exceso de líquido corporal nos causa una expansión del volumen plasmático y podemos tener una tensión auricular normal o aumentada. La frecuencia cardíaca y la presión arterial van a ser variables, pudiendo generalmente en la mayoría de los casos no estando disminuidas. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Sí, aquí en la hiponatremia hipovolémica sí vamos a ver un patrón de hemodilución. ¿Por qué? Porque no hay déficit del volumen plasmático circulante efectivo. La etiología, lo que nos va a dar la etiología de las hiponatremias hipovolémicas es la osmolaridad urinaria. Osmolaridades urinarias inferiores a 100, ya sabemos que no está activa la ADH y tendremos que investigar sobre el consumo de líquidos y el consumo de proteínas y sal en los pacientes y también vamos en los pacientes hospitalizados a evaluar el tipo de sueroterapia que se le está administrando. Osmolaridades urinarias mayores de 100, aquí sí nos indican actividad de la ADH. Y tendremos que buscar estímulos no osmóticos de la ADH. En primer lugar, buscaremos los estímulos no osmóticos fisiológicos de la ADH, como son el dolor, la náusea, la inflamación. En este caso, el hipocortisolismo, pero el hipocortisolismo por déficit de ACTH, y muy infrecuente el hipotiroidismo grave. En ausencia de estos estímulos no osmóticos fisiológicos de la ADH, podremos etiquetar al paciente de un SIADH, que sabemos que es la causa más frecuente de hiponatremia. ¿Y cómo tratamos la hiponatremia euvolémica? Pues con restricción de líquidos. Nos interesa que disminuya ese exceso de líquido corporal en nuestro cuerpo. Y a su vez, también tendremos que establecer el tratamiento específico de la causa. Náuseas y dolor, antiméticos y analgésica, y en el caso de una insuficiencia adrenal secundaria, repondremos el hipocortisolismo con hidrocortisona. En el SIADH, pues el SIADH lo vamos a tratar en función de las características del paciente.
en función de su capacidad renal de eliminar agua libre, estimada por la fórmula de FUS, sodio en orina más potasio en orina partido sodio urinario, en función de la capacidad que tiene el paciente para realizar la restricción hídrica, el estado nutricional del paciente y también el nivel de osmolaridad urinaria que tiene el paciente. Aplicaremos de primera línea la restricción hídrica menos de 1 litro, porque restricciones hídricas a menos de medio litro son totalmente impracticables e inefectivas, y aplicaremos en este sentido la primera línea de restricción hídrica a menos de 1 litro en aquellos pacientes con una fórmula de FUS menor de 0,5 y que sea factible esa restricción hídrica y que no tengan riesgo de desnutrición. Por el contrario, podremos acompañar esta primera línea de restricción de líquidos a menos de 1 litro de furosemida si el paciente presenta osmolaridades urinarias superiores a 350. Hay que decir que para que se mantenga el efecto terapéutico de la furosemida es importante administrar un mínimo de consumo de sodio para que ese gradiente osmótico en la médula renal facilite la eliminación de agua libre. Si no tenemos respuesta a la restricción hídrica y a la furosemida, que consideramos la ausencia de respuesta como un incremento menor de 2 milimol día de sodio en las primeras 24-48 horas, ya pasaremos a la administración bien de tolvaptán o bien de urea. Estos últimos los aplicaremos como primera línea en aquellos pacientes que de inicio tienen una osmolaridad urinaria menor de 330, una fórmula de FUS mayor de 0,5, una incapacidad para realizar la restricción hídrica, como pueden ser los pacientes hospitalizados que están recibiendo bastante medicación a través de la suroterapia y, por supuesto, los pacientes desnutridos. Tanto el tolvaptán como la urea vamos a iniciarlos y a titular su dosis hasta alcanzar la eunatremia según los algoritmos que recomendamos en el consenso del grupo del metabolismo del agua para garantizar así su máxima eficacia y a su vez minimizar al máximo su riesgo de hipercorrección. Por otra parte, también el seguimiento y el ajuste de dosis lo vamos a realizar en base a los algoritmos que recomendamos en el consenso del grupo del agua. Y por último, vamos a suspender este tratamiento cuando desaparezca la etiología del SIADH. Disponemos de una fantástica tabla en el consenso multidisciplinar publicado en el 2014, donde aproximadamente se hace una estimación de la duración de cada etiología. Por último, nos puede ser de ayuda en un futuro, de momento fuera de ficha técnica, el uso de los ISGLT2 acompañados de restricción hídrica en pacientes con SIADH. No disponemos aún de la suficiente evidencia para recomendarlos, pero sí sabemos a través de un ensayo clínico que en pacientes con SIADH y con restricción hídrica inferior a 1 litro, el grupo al que se le administró 25 miligramos de empagliflozina al día obtuvo un incremento significativo de la anatremia frente al grupo en el que se mantuvo solo la restricción hídrica. Y ya para terminar, hacemos un breve resumen. Una vez que hemos confirmado la hiponatremia, es muy importante el primer paso, la valoración de la clínica neurológica. En el caso de las hiponatremias graves, sin pensarlo, solución salina hipertónica al 3% de inmediato. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es mejorar la clínica neurológica sacando agua del cerebro. En los casos de la hiponatremia no grave, con tranquilidad investigaremos el tipo y la etiología de la hiponatremia porque nuestro objetivo es alcanzar progresivamente la eunatremia. En toda hiponatremia de una duración mayor de 48 horas, bien sospechada, bien documentada, o si desconocemos en absoluto cuándo comenzó la hiponatremia, tenemos que respetar los límites de incremento máximo de la enatremia para evitar el desarrollo de un síndrome de desmineralización osmótica. Para eso, pues en los casos de hiponatremia grave en los que aplicamos el suero salino hipertónico, que suele ser generalmente los de mayor riesgo de hipercorrección, tendremos que monitorizar de manera estrecha la anatremia y si detectamos que está subiendo muy rápido, frenar esa subida con desmopresina. Si nos hemos pasado al día siguiente, podemos volver a descender la anatremia, en este caso con desmopresina y con suero glucosado. Y por último,
Establecer el tipo de etiología, el tipo y la etiología de la hiponatremia es imprescindible para aplicar el tratamiento, pero no siempre es fácil y es muy importante integrar siempre datos analíticos, la volemia del paciente y factores de riesgo, así como los datos clínicos, así como los datos analíticos, valorando los patrones de hemoconcentración y hemodilución. Y sin más, doy paso a mi compañero Juan Carlos, que nos ilustrará con un caso clínico muy didáctico. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a las sociedades castellano-leonesa y a la sociedad valenciana por el aval a Laboratorios Cantabria Nutrición y sobre todo a las más de 300 personas que hay conectadas, que la verdad es que es un gustazo poder estar en una sesión con semejante audiencia, ¿no? Y efectivamente, lo que me corresponde comentar a mí es un caso clínico, después de que Emi haya dado un excelente repaso a las guías y consensos, y de recordar también que en realidad hay poca evidencia sobre el tratamiento correcto de la hiponatremia, a pesar de todo, pues me toca a mí hablar un poquito de las dificultades con las que nos podemos encontrar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. Bueno, voy a empezar. Es un caso clínico no especialmente complicado, no especialmente rebuscado, uno de tantos que tenemos ingresados a nuestro cargo. Se trata de una mujer de 87 años que había sido dado de alta de traumatología hace 5 días tras una fractura de cadera y que vuelve a urgencias por clínica de mareo, anorexia, fiebre, tos seca y disnea. Desde el momento del alta, desde que llega al domicilio, presenta dolor en la cadera, que no mejora pese a la analgesia y que junto al mareo le impide comenzar la deambulación que le había comentado traumatología. Entre los antecedentes personales de la paciente destacan antecedentes crónicos y tratados con fármacos, como son la hipertensión arterial, la artrosis con dolor crónico y una isquemia crónica en miembros inferiores. También es importante recalcar ese ingreso reciente en traumatología por la fractura de cadera derecha y es una paciente con una situación basal de dependencia parcial. De estado cognitivo está bien, la dependencia está producida básicamente por la movilidad reducida, vive en su domicilio con sus hijos que se alternan para su cuidado. Y este es el tratamiento crónico que lleva la paciente, que lleva, bueno, pues para el dolor un parche de fentanilo y paracetamol, para la isquemia crónica de miembros inferiores aspirina y pentoxifilina, se ha añadido recientemente calcifediol y carbonato cálcico, para el insomnio lleva clorazepam, omeprazol y luego para el tratamiento de la tensión lleva pues olmesartán con una combinación con 12,5 miligramos de hidroclorotiazida. Cuando llega a urgencias, esta es la exploración física que la paciente presenta, una tensión arterial de 155/95, una frecuencia cardíaca de 70, satura 92%, en ese momento está sin fiebre, está consciente, orientada, normocoloreada, normohidratada, la auscultación tanto cardíaca como pulmonar es normal, el abdomen es normal y en los miembros inferiores pues destacan unos pulsos débiles pero sin signos de isquemia aguda y tampoco hay edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Se hace una exploración neurológica básica que no muestra focalidad. Tenemos los datos analíticos. En el hemograma destaca la neutrofilia. Bioquímica tenemos una hiponatremia con un sodio de 118, con un potasio límite bajo de la normalidad, 3,5. Tenemos también una creatinina que es normal, 0,54, una proteína C reactiva ligeramente aumentada. No se ha determinado urea en ese primer examen. Lo que se hace con relativa frecuencia en nuestro centro se confirma la alteración iónica y efectivamente es así. En la confirmación presenta un sodio de 119, un potasio de 3,5 y el resto pues bueno, sin trascendencia. Se hace también una determinación de sodio puntual en orina, que es de 100 miliequivalentes,
y osmolaridad tanto en sangre como en orina, mostrando en sangre 240, es decir, una osmolaridad reducida y aumentada en orina. Se hacen otras exploraciones complementarias. Hay que recordar que la paciente refería disnea y tenía una saturación del 92%, se hace una gasometría arterial. Efectivamente, la gasometría arterial confirma esa saturación del 92% con una hipoxemia con una PO2 de 64. La coagulación es normal, el tórax no muestra hallazgos y sí que tiene unos términos D aumentados para su edad, con lo cual se solicita un angiotac que no muestra signos de tromboembolismo pulmonar y también una ecodoppler de miembros inferiores sin signos de trombosis venosa profunda, pero lo que sí que presenta la paciente es una PCR por COVID positivo. Bien, ¿qué se hace en el momento de urgencias? Aquí empezamos ya bueno, pues con diferencias con respecto a cosas que están en las guías, ¿no? En primer lugar, hay que decir que en nuestro centro ya hace algún tiempo, que ya hace probablemente algo más de un año o un año aproximadamente, sustituimos las perfusiones de hipertónico por vuelos de hipertónico. ¿Significa esto que las perfusiones no son útiles? No, las perfusiones pueden ser útiles perfectamente, pero ¿qué veíamos? Que se dejaban muy alegremente, pues digamos, durante demasiado tiempo a su libre albedrío, es decir, sin controles de natremia. El problema de las perfusiones es que requieren de controles frecuentes. Entonces, bueno, pues con los bolos lo que vamos a obtener es un menor riesgo de sobrecorrección. Entonces, el siguiente problema que tenemos, como ha comentado Emi también, en nuestro centro no hay hipertónico al 3%, tenemos hipertónico al 2%. En algunos casos, especialmente cuando nosotros estamos de guardia o cuando preparamos, cuando digo nosotros, digo el servicio de endocrino, cuando hacemos el tratamiento inicial, pues en algunos casos, que lo tenemos muy claro, ponemos hipertónico al 3%, pero si no, utilizamos al 2%, con las limitaciones lógicas que ello tiene, ¿no? Pero bueno, en este caso se utiliza un bolo, tal y como están en las guías, pero en lugar de al 3% al 2%, de tal manera que se hace un control correctamente a las 2 horas y el sodio de 118 ha subido a 121, con lo cual los compañeros de urgencias deciden repetir ese bolo. Repetir ese bolo, no obstante, la paciente va a ingresar porque tiene criterios y la ingresan con el diagnóstico de hiponatremia hiposmolar por diuréticos e infección COVID. Bien, ¿qué otros tratamientos se ponen en urgencias que son importantes? En primer lugar, se pone cloruro potásico intravenoso. Bien, es correcto, hay que recordar que, bueno, que el sodio y el potasio son iones intercambiables, tanto a nivel tisular como a nivel de túbulo, y que, bueno, para una correcta reposición del sodio va a hacer falta también una reposición de potasio. Por tanto, esto es correcto. Recordamos también que la paciente mostraba esa hipoxemia y recibe tratamiento pues, con oxigenoterapia, broncodilatadores y corticoides. Y aquí un inciso sobre la relación entre hiponatremia e hipoxemia, que también la ha comentado Emi de pasada, y es que el centro respiratorio, situado en la parte inferior del cerebro, es especialmente sensible a la situación de hiponatremia y al edema al que este conduce. De tal manera que se produce bueno, pues una peor adaptación a esa situación de hipoxemia por una disminución del flujo cerebral y de la utilización de oxígeno, por lo que especialmente en estos pacientes que tienen hipoxemia o insuficiencia respiratoria va a ser muy importante la corrección de sodio para que esa situación respiratoria mejore. Bien, ¿cómo tratan después de esos bolos y sin haber hecho ningún control? Porque ya se prevé pues bueno, que la paciente ha superado los 120 miliequivalentes de sodio, que es un poco, digamos, esa cifra que tenemos todos en la cabeza como de seguridad, pues ingresan a la paciente con suero salino, 1000 centímetros cúbicos en 24 horas, se retira el diurético tiacídico, se cambia el tratamiento antihipertensivo por valsartán con amlodipino y se añade la dieta con restricción hídrica. Bien, aquí hay algunas cosas pues, que no cuadran. En primer lugar, si la hiponatremia es por diuréticos, estaríamos pensando en una hiponatremia hipovolémica. Por tanto, digamos que la restricción hídrica sobraría, es decir, no habría que poner una restricción hídrica.
¿Cuándo es útil la restricción hídrica? Si estuviéramos pensando en que es una hiponatremia hipervolémica o euvolémica. En todos los casos hay que poner sal, que muchas veces no se pone, no recordamos que en la dieta hay que añadir sal. Y bueno, y también aquí pues digamos, fue una carencia. Ingresa así, con este tratamiento, con ese diagnóstico, y se solicita un control pues, para el día siguiente, 18 horas después del último control de 122 que teníamos, y el control tras esas 18 horas es de 122. Es decir, no han habido cambios con respecto al último que teníamos. Bien, lo más importante, ya se ha comentado, es que el diagnóstico sea correcto. Sin un diagnóstico correcto es imposible tener un tratamiento correcto. Y hay que recordar que no siempre es tan fácil como decir este paciente lleva una tiacida, es hipovolémica, o este paciente que tiene mínimos edemas es una hipervolémica. A veces, bueno, pues una situación de hipervolemia puede coexistir con una situación de incremento de ADH por encima del que se esperaría en esa situación de hipervolemia. La hipovolemia a veces es subclínica. Los pacientes con tiacidas es el típico paciente en el que muchas veces no se ve esa situación de hipovolemia franca que podemos encontrar pues, en pacientes con vómitos, en pacientes bueno, pues que llevan diuréticos, etc. Que llevan diuréticos de ASA, etc. Entonces, es muy importante esos signos y síntomas que se han comentado ya y datos analíticos como son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. La tensión arterial está incrementada en situación de hipervolemia está disminuida, perdón, la tensión arterial en situación de hipovolemia. La frecuencia cardíaca estará aumentada en situación de hipovolemia. Habrá también signos de ortostatismo. La presión venosa yugular, lógicamente, estará disminuida, hipovolemia aumentada en otras circunstancias. El signo ocular, la palpación de la órbita, nos puede orientar también. Muy importante los datos de urea, creatinina, ácido úrico, que nos ha comentado. A mi juicio es muy importante en aquellos casos en los que tengamos dudas entre SIADH y diuréticos. Porque ante una situación de hipervolemia a veces es más sencillo, pero, como digo, urea, creatinina, ácido úrico bajo va a orientar más hacia una situación de euvolemia, urea normal alta en el uso, por ejemplo, de tiacidas, al igual que la creatinina y que el ácido úrico. Y luego el sodio urinario. El sodio urinario estará disminuido en los casos de hipovolemia por pérdidas extrarrenales. Bien, otras recomendaciones que hay que hacer a cualquier paciente que ingresa por hiponatremia. Es muy importante el control de diuresis. Es muy importante para hacer un correcto balance entre la ingesta y la diuresis. Pero es que además la diuresis nos puede ser útil como marcador de la sobrecorrección. De tal manera que si nos encontramos con diuresis por encima de 2 mililitros kilo hora o por encima de 100 mililitros hora o con osmolaridades urinarias muy bajas sobre las previas en el momento del ingreso, esos pueden ser marcadores de sobrecorrección. También, lógicamente, hay que determinar con frecuencia y estar pendientes de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Se le había pautado a esta paciente la restricción hídrica. Ya se ha comentado. La restricción hídrica es útil exclusivamente en los casos de hiponatremia por hipervolemia o en las euvolémicas. Útil relativamente, relativamente digo, sobre todo en el SIADH. En el SIADH se ha comentado también, debe estar por debajo de 1 litro. En cuanto a los líquidos, bueno, nosotros yo he puesto aquí restricción de líquidos de 500 a 750, teniendo en cuenta que hay otros aportes en la propia dieta del paciente, ¿vale? Que harían pues, que estuviéramos alrededor del litro. También hay que recordar que la restricción hídrica es útil siempre que esté, en estos casos de pacientes con hiponatremia, siempre que esté, que sea inferior al menos 50 centímetros cúbicos por debajo de la diuresis. Es cada vez más difícil de realizar, por lo que ya se ha comentado. Los pacientes son más mayores, muchas veces llevan dietas trituradas, otras veces llevan
necesitan suplementos, llevan fluidos por otros motivos, con lo que, en definitiva, en un porcentaje muy alto, aproximadamente la mitad o incluso más, no va a ser útil. Además, en los casos en los que se emplea, muchas veces tarda en mejorar el sodio, digamos, ese incremento de sodio se produce lentamente. Por tanto, nosotros, bueno, pues la hemos restringido a hiponatremias leves. Otros aspectos del tratamiento que hay que considerar, ya lo he comentado antes, en cualquier paciente que tiene hiponatremia hay que aportar sal de 1 a 2 gramos en cada comida. También un correcto aporte de proteínas, dado que el metabolito último va a ser urea, que va a arrastrar agua. La hipopotasemia, ya lo hemos comentado, hay que suplementar con potasio. Recordar que debe ser cloruro potásico y no bicarbonato potásico, que puede arrastrar sodio por la orina y además, digamos, agravar situaciones de alcalosis. Otros tratamientos. Bien, los diuréticos de ASA se han comentado, desde luego, para los casos de hipervolemia y se ha comentado para el SIADH. Nosotros estamos restringiendo los diuréticos de ASA teniendo en cuenta que tenemos otros fármacos con indicación de hiponatremia por SIADH. Lo estamos restringiendo a aquellos casos en los que tenemos algún dato de hipervolemia. O algún paciente, digamos, que no responde a pesar del tratamiento con tolvaptan y con urea. ¿Qué ocurre con la paciente? Bueno, la paciente se realiza esa determinación de sodio que hemos comentado, estaba con 122, es decir, casi igual que la previa, y vemos otros datos, ¿no? El potasio ya estaba normal, la creatinina estaba en 0,46, un poco por debajo de los valores de normalidad, la urea también estaba baja y el ácido úrico estaba también bajo. TSH y cortisol normales, la orina, el sodio está en 54 y el potasio 27, esto hace una fórmula de Furst de 0,7. La osmolaridad en sangre está disminuida y la osmolaridad urinaria está aumentada en 408. Por tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Reconsideramos y el diagnóstico es el de hiponatremia hipotónica por SIADH agravada por tiacidas. Bien, ¿por qué es el diagnóstico? Bien, pues porque la paciente cuando llega a urgencias, desde el primer momento está en una situación clara de no hipovolemia, es decir, está hipertensa. Tiene una frecuencia cardíaca que es normal. No presenta edemas, es decir, no hay tampoco hiponatremia hipervolémica. Y tenemos una urea, creatinina y ácido úrico disminuidos. Además del resto de parámetros que son diagnósticos de SIADH. Es decir, el único parámetro que nos orientaría a algo diferente al SIADH sería el uso de 12,5 miligramos de tiacida, que se retira y a pesar de todo vemos esos resultados que tenemos. Por tanto, cambiamos el diagnóstico, es un SIADH que entendemos que puede ser, bueno, por el dolor crónico, por el dolor agravado que tiene la paciente en los últimos días, también puede tener su influencia el COVID, es una paciente mayor, seguramente con mayor facilidad para hacer este tipo de cuadros. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas? Tendríamos 3 opciones. La restricción hídrica, que la hemos desconsiderado, ya hemos dicho que en nuestro medio la utilizamos muy poco por las limitaciones anteriores. Tendríamos urea y tendríamos tolvaptan. Y en nuestro caso utilizamos urea 15 gramos, un sobre cada 12 horas. Bien, ¿por qué urea? ¿Y por qué una dosis de cada 12 horas si realmente el consenso nos dice que empecemos con un sobre cada 24 horas? Bueno, pues nosotros preferimos urea a tolvaptan por estas razones que veis aquí. Hemos utilizado durante muchos años tolvaptan, es decir, Emi lo sabe, que lleva ya tiempo también como yo en el grupo del agua, y nosotros fuimos, vamos, yo creo que de los primeros que utilizamos tolvaptan, ¿no? Y tenemos experiencia. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que con tolvaptan en nuestro centro hemos tenido algunos casos de hepatotoxicidad, ¿eh? No de insuficiencia hepática, pero sí de aumento en las transaminasas, que no hemos visto con urea, lógicamente. Además, tenemos más casos con tolvaptan de sobrecorrección, que no tenemos con urea. También la comodidad, es decir, con tolvaptan tenemos que hacer un control a las 6 horas, que no es necesario con urea. En cuanto a la ingesta hídrica, ocurre algo parecido, es decir, con tolvaptan
cuando empezamos con tolvaptan hay que avisar al paciente de que muchas veces ese paciente ha llevado restricción hídrica, en algunos casos, si se ha pautado por otros compañeros, puede haber estado con restricción hídrica. Se ha pautado restricción hídrica y hay que darle ese mensaje al paciente o a los familiares de que en cuanto le den la pastilla azul por la mañana, que a partir de ese momento empiece a beber todo el agua que tenga sed. Bien, esto se ha visto que ese mensaje, el paciente lo puede entender, la familia lo puede entender, a veces no lo entienden, a veces no hay familiares, en fin, ya sabéis estas cosas que pasan. Bueno, pues hemos visto que con la urea ese mensaje no es tan imprescindible, es decir, al paciente no hace falta decirle tiene usted que beber todo lo que tenga sed. Se le puede decir que puede ampliar la ingesta hídrica sin más, si lo entiende perfecto, y si no, no pasa nada. Hay estudios de seguridad con urea con restricción hídrica. El coste también lo tenemos en cuenta y luego la dosis de urea con la que nos sentimos bastante seguros. Hay un amplio margen de dosis con urea con la que nos sentimos bastante seguros, desde 15 gramos hasta 60 gramos. De tal manera que, bueno, otra de las cosas es que, como comentábamos antes, la recomendación es de 15 gramos. ¿Qué se le ha achacado a la urea o qué, digamos, limitación se le ha achacado muchas veces para justificar el uso de tolvaptan frente a la urea? Que la urea es poco potente. Y efectivamente, es bastante menos potente que tolvaptan, pero sobre todo utilizada a 15 gramos al día. En nuestra experiencia estamos utilizando de inicio en general 15 gramos cada 12 horas. Y no hacemos un control a las 6 horas, hacemos un control a las 24 horas. ¿Cuándo dejamos tolvaptan? Bueno, pues mayoritariamente dejamos tolvaptan como segunda opción cuando tras 24 horas de tratamiento con urea no hay una respuesta superior a 3 miliequivalentes de sodio. Desde luego, no hay ninguna duda que tolvaptan es más potente en general, digamos, con esa dosis base, es más potente que la urea, pero también es menos previsible. Es decir, hemos tenido más datos de sobrecorrección. Y además hay que hacer ese control a las 6 horas, que no hemos visto que sea necesario para los pacientes que llevan urea. Dejamos tolvaptan como primera opción en aquellos casos de CADH severos, por ejemplo, con las modalidades urinarias de más de 500, sodio urinario de más de 130 o fórmula de FUS por encima de 1,2 o diuresis inferiores a 500 centímetros cúbicos. Y también en aquellas circunstancias en las que coexista CADH más hipervolemia. El evolutivo de la anatremia de nuestra paciente fue que después de pautar urea 15 gramos cada 12 horas con un sodio de 122, subió a 127 en el día 2. En el día 3 sube a 130, es decir, en las últimas 24 horas 3 miliequivalentes. Y aquí lo que hacemos es que incrementamos un sobre más, es decir, 15 gramos más la urea. Ese día, en lugar de un sobre en el desayuno y otro sobre en la cena, dijimos que se le diera también un sobre en la comida. Y el día 4 está con un sodio de 134 y ese día vamos a dar el alta a la paciente. Dos palabras sobre la hipercorrección con nuestra experiencia. El síndrome de desmielización osmótica es muy raro con natremias inferiores a 116. Eso sí que está bastante descrito. Efectivamente, nosotros nos hemos encontrado con algún caso, especialmente con reposiciones rápidas, gente con hiponatremias crónicas y niveles de sodios de base muy bajos. Lo que estamos empleando nosotros, a diferencia de lo que dicen también la mayoría de guías, es suero glucosado al 5%, 500 centímetros cúbicos en las primeras 6 horas. Y lo hacemos después de que pase esa cantidad, hacemos un control de natremia y si no alcanzamos el objetivo previsto, que ya ha comentado Emi, ahí sí que administramos desmopresina de 1 a 2 microgramos y hacemos un control más precoz a las 4 horas, porque también la desmopresina es más potente. ¿Qué pasó con la paciente durante esos días? Pues hubo una mejoría bastante rápida conforme fue aumentando la natremia, mejoró la disnea hasta su desaparición, insistir de nuevo en esa relación disnea-hiponatremia, y desapareció en la clínica excepto algo de tos ligera. Ahora hay que planificar el alta, esto también es importante. ¿Cómo y cuándo vamos a ver a esta paciente? Porque esta paciente hay que verla en consultas externas, es decir, no la podemos dejar
libremente, ¿no? Alguien que sepa de hiponatremias debe de hacerle un seguimiento. El diagnóstico del alta hiponatremia hipotónica y eubolémica con componente de SIADH agravado por tiacidas se va con un sodio de 134. Fijaos que, bueno, pues se puede ir con 134 con una buena recomendación al paciente o a la familia. Es decir, si se repite sintomatología parecida a la que motivó el ingreso, tendrán que consultar con su médico de atención primaria o venir a urgencias. De momento, la paciente que esté en reposo, que vaya cambiando poco a poco, es decir, cosas que hacemos habitualmente cuando ya sabemos mucho de algo, como por ejemplo en diabetes. Es decir, ¿cuántos pacientes les damos el alta con 300 de glucemia porque sabemos que ese paciente ya está bien educado, no va a tener problemas, ¿no? Pues esto es un poco igual. Al final, vistos muchos pacientes, ya sabemos esos pacientes que se pueden ir de alta a pesar de no estar estrictamente dentro de los objetivos. Le damos el alta con urea 15 miligramos cada 12 horas, a pesar de que la última dosis había sido cada 8, de que el último día se había pautado cada 8 horas, porque prevemos también que las causas de SIADH que presenta esta paciente de entrada se van a ir solventando. Entonces, reducimos la dosificación a cada 12 horas y la citamos en 21 días. Si la paciente llevara tolvaptan, seguramente la citaríamos antes, porque todavía nos sentimos un poco, tenemos un cierto miedo, ¿no? Pero con urea nos sentimos más cómodos y hemos ampliado ese periodo de citación en consulta externa. Viene 21 días más tarde, 3 semanas más tarde. A veces no es tan fácil tampoco citar a una paciente en una semana, ¿no? Tenemos consultas muy saturadas. Es verdad que esto es una consulta fácil, que a veces se puede hacer incluso telefónicamente, pero bueno, en nuestro caso la citamos en 3 semanas. Tenía un sodio entonces de 137, vemos como la urea está incrementada, es normal, está tomando urea. El ácido úrico y la creatinina todavía están algo bajos, pero se han incrementado y ya están en rangos normales. Y con ese sodio, a pesar de que no alcanza 140, que es lo que dicen las guías, lo mismo. Pensamos que el asunto está mejorando claramente y bajamos a 15 gramos al día. Clínicamente, la paciente, un mes y medio después, ha recuperado su situación basal prácticamente, tiene un sodio de 138, lleva en ese momento 15 miligramos, un sobre cada 24 horas, y con ese sodio suspendemos urea y decimos que la paciente es alta con un control analítico por su médico de atención primaria. Voy a mostraros muy rápidamente nuestra experiencia de los 6 primeros meses de este año. Lamentablemente no hemos podido coger el verano, que hemos tenido una avalancha de hiponatremias por el calor, por el aumento de la ingesta de agua, pero bueno, aquí tenemos la experiencia nuestra de enero a junio, 66 pacientes ingresados en endocrinología por hiponatremia, mayoritariamente son SIADH, también hay, como veis, un 29% por tiacidas y algo menos de una cuarta parte por otras causas, pues hipovolémica es lo más frecuente, también algún caso de polidipsia primaria y alguna insuficiencia cardíaca, pues digamos, no muy bien enfocada por parte de los compañeros de urgencias o porque seguramente pues, no tenían una clínica evidente, ¿no? La mayoría, algo más de la mitad son mujeres y la mayoría son pacientes mayores con más de 65 años. Bien, hemos tenido casos de sobrecorrección. A lo largo de, no incluido en este pool de pacientes, pero este año hemos tenido un caso de una desmitación osmótica en una paciente en la UCI. Esto es bastante frecuente. Las sobrecorrecciones, la verdad es que no por nada, pero las vemos más o pacientes de la UCI o pacientes desde el momento en el que ingresan hasta que los podemos ver nosotros, ¿no? En esas primeras 24 horas, a veces son más de 24 horas porque puede ser un fin de semana, ahí vemos más sobrecorrecciones. En 4 casos fueron sobrecorrecciones por suero hipertónico, es decir, al principio, desde el momento en el que ingresa el paciente, 2 casos de restricción hídrica, 2 casos con tolvaptan, que ahí sí que seríamos nosotros, porque es raro que otros servicios en nuestro hospital utilicen tolvaptan, y un caso con suero fisiológico. La mayor parte de estas sobrecorrecciones fueron porque el diagnóstico no estaba bien hecho.
Es decir, entonces se dejó, o más que no estuviera bien hecho, se dejó demasiado tiempo sin control de natremia. Entonces, yo creo que es el motivo fundamental de los casos de sobrecorrección es que se tarda demasiado en hacer controles de sodio. Ninguno de los que presentó sobrecorrección de estos pacientes llevaba tratamiento con urea. Y de todos estos pacientes, ¿qué pacientes hemos seguido al alta que tuvieran SIADH? Bueno, pues 34% los hemos visto y llevaban urea, 25% llevaban tolvaptan, un 25% también llevaban solamente en el momento de alta restricción hídrica, porque sí que utilizamos, como hemos dicho, para hiponatremias ya leves la restricción hídrica y algunos pacientes ya se van con sodios pues, normales o casi normales. En 3 pacientes simplemente se retiró el fármaco causante y hubo 2 fallecidos durante la hospitalización. Como digo, el 44%, es decir, estos pacientes, muchos de ellos hay que seguirlos en consultas externas especializadas. La mayoría de ellos son SIADH y fijaos cómo son pacientes mayores y hay mucho fallecimiento. Es decir, 2 pacientes fallecieron durante la hospitalización y otros 7 pacientes durante el seguimiento. Es decir, son pacientes realmente frágiles y con mal pronóstico, ¿no? Bien, y esta es mi última diapositiva ya. Lo primero, aquí hay muchísima gente conectada, os lo agradezco con total sinceridad. Hablan de muchas especialidades, entiendo. Hay que ser muy sensible ante una hiponatremia. Esto yo creo que es un mensaje fundamental, reivindicar esa sensibilidad a todas las especialidades. A endocrinología, la implicación en la patología. La monitorización del sodio plasmático es lo fundamental para evitar sobrecorrecciones. El correcto diagnóstico también prioritario para poner el tratamiento adecuado. La volemia va a ser el mejor indicador de cada tratamiento. Y en el SIADH sabemos que la restricción hídrica va a tener resultados más bien pobres, excepto en situaciones muy concretas. Que urea y tolvaptan son fármacos eficaces y útiles, siempre realizando una correcta monitorización. Y finalmente, estos pacientes, muchos de ellos, hay que hacer una correcta planificación del tratamiento y del seguimiento en el momento del alta hospitalaria. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Emilia. Verdaderamente pues, han sido 2 charlas magníficas. Fijaros qué horas son y tenemos a 302 participantes. Tenemos bastantes preguntas y voy a resumirlas. Voy a daros juego. Hoy que es noche de Champions, vamos a daros un poquito de juego. Fijaros, hay algunos, por unir diferentes preguntas, y esta se la puedo lanzar a Emilia, que inciden en preguntas en relación si no opináis que el tolvaptan puede ser un tratamiento más específico para la hiponatremia sintomática, y otras que preguntan indicaciones más específicas de la urea, en el sentido si se recomiendan en todos los estados de desnutrición, o también, por ejemplo, en las guías aparecen en paralelo como similares tolvaptan y urea, y no queda claro cuáles podrían ser las diferencias en la práctica clínica. Entonces, Emilia, estas primeras van para ti. Vale, muchas gracias. En primer lugar, destacar que es un lujo que haya tantos asistentes interesados en este tema, que durante años fue un tema bastante poco sensibilizado. Pues bien, respecto a lo de la hiponatremia sintomática hay que especificar, porque toda hiponatremia es sintomática. Incluso lo que consideramos una hiponatremia leve de 133, 134, asocia también más riesgo de disfunción cognitiva, de alteración de la marcha, de caídas, también es sintomática. Hay que tener claro que la hiponatremia con una sintomatología neurológica grave, el único tratamiento es el suero salino hipertónico, porque esas hiponatremias cursan con edema neuronal y hay que sacar agua de forma precoz de la célula, y ahí no tiene ninguna cabida ningún otro tratamiento. Una vez que hemos descartado la hiponatremia con una clínica neurológica grave,
sí que en función de la etiología nos podemos decantar por uno u otro tratamiento. En el caso del SIADH, que es en lo que más hemos centrado Juan Carlos y yo, pues tanto la teoría como el caso práctico, pues tenemos dos opciones. Tanto Tolvaptan como urea son buenos fármacos y lo más claro que tenemos que tener y quitarnos de la mente es la restricción hídrica como primera línea, porque es perder el tiempo. Y además, la restricción hídrica en función de la capacidad renal de eliminar agua libre del paciente es muy variable y el incremento de la anatremia es muy lento. Y vamos a tener a un paciente hospitalizado, pues hasta que suba su anatremia estamos prolongando su estancia media. Y una vez que descartamos que el paciente no va a responder a restricción hídrica y que a su vez la furosemida, como muy bien dice Juan Carlos, está recogida en todas las guías, pero también el incremento de natremia con la furosemida, salvo que sea una hiponatremia muy leve de 130, 132, en pocas ocasiones la furosemida nos va a lograr llegar a la eunatremia. Entre Tolvaptan y urea, bueno, pues sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros a nivel ambulatorio utilizamos urea. ¿Por qué? Porque Tolvaptan es de uso hospitalario y obviamente no vamos a ingresar al paciente y generar el coste que implica un ingreso para poner un fármaco. Nuestra experiencia con urea, en los casos que llevamos hasta ahora, que empezamos a incrementar su uso durante la pandemia para evitar los ingresos, es bastante buena. Lo que sí es verdad, que como muy bien ha resaltado Juan Carlos, que en el consenso inicialmente, por falta de experiencia en ese momento, pusimos que se iniciara con 15 miligramos y control a los 48 horas. Con dosis de 15 no vamos a alcanzar la eunatremia y es perder el tiempo. Entonces, nosotros con dosis de 30 sí que alcanzamos la eunatremia y nos relajamos bastante porque sabemos que el incremento de la anatremia es progresivo, que en la instauración de la diuresis osmótica es progresiva y es muy difícil que hagamos una hipercorrección. En el paciente hospitalizado sí que es verdad que nos solemos decantar un poquito más por Tolvaptan y utilizando los mismos criterios para ambos fármacos. Pues bien, que no sean capaces de responder a restricción hídrica, que la restricción hídrica sea inefectiva, que el paciente tampoco tenga una osmolaridad urinaria como para utilizar furosemida, que cada vez la utilizamos menos, y que queramos alcanzar de una forma más precoz la eunatremia. Sí que es verdad que con Tolvaptan cuando lo ponemos tenemos que estar más pendiente con el control a las 6 horas, tenemos que monitorizarlo de manera un poquito más estrecha. Muy bien, muchas gracias, Emilia. Pues ahora te lanzo, intento resumir una andanada de preguntas, Juan Carlos, así un poco como más prácticas. Hay muchas felicitaciones en el chat por vuestras ponencias. Por ejemplo, sobre el manejo de un caso grave, por la experiencia que tiene el compañero, Alejandro nos pone aquí, si no se equivoca, en caso de no aumentar la anatremia, según el último consenso, la recomendación sería administrar bolos de forma reiterada hasta alcanzar un objetivo de más de 4 milimoles. ¿Podríais algún límite de bolos para evitar la sobrecorrección posterior? ¿Qué opináis al respecto? Y enlazando un poco sobre el tema, teniendo el uso ahora bastante extendido de la bioimpedancia en la práctica clínica habitual, por lo menos en los equipos de endocrinología, nos preguntan que si no nos basta la ausencia de edemas en una paciente hipertensa para definir la euvolemia. Entonces, bueno, te dejamos estas dos preguntas. Vale, en cuanto a la segunda pregunta, la necesidad o no de hacer impedancia, a ver, yo creo que no es necesaria, sinceramente. Tenemos signos suficientes para definir bien la euvolemia, diferenciarla de la hipervolemia y de la hipovolemia, ¿no? Yo creo que la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, esos datos analíticos que hemos comentado, es decir, es una abstracción más, pero yo creo que es costosa en cuanto a tiempo y no me parece en estos momentos que aporte gran cosa. A ver, está bien porque tenemos la impedancia y somos endocrinos y nos gusta, ¿no? Este tipo de aparatajes, pero sinceramente yo ahora creo que no aporta gran cosa a los datos mucho más importantes que hemos comentado. Y en cuanto a la primera pregunta, que era el uso de bolos, ¿no? ¿Hasta cuándo el uso de bolos?
Vamos a ver, es que hay que diferenciar dos cosas distintas, ¿no? Si la paciente está sintomática, o el paciente, hay que administrar un bolo. Si sigue con síntomas, habrá que seguir administrando otro bolo, intentando buscar que el paciente se quede sin síntomas. Eso es lo prioritario. Otra cosa diferente es que tenga un sodio por debajo de 120, como era este caso, pero la paciente se encuentre bien. En este caso, lo que se ha hecho, que fue administrar 2 bolos, consiguiendo una, como era de menos concentración, la respuesta fue más modesta, pero en cualquier caso, consiguiendo esa respuesta de 4 miliequivalentes, que además en este caso superaba los 120, yo creo que es motivo suficiente para pararse ahí. Es decir, conseguir un sodio de cierta seguridad, como es el 120, que nos da una cierta seguridad, pero sobre todo lo que más seguridad nos da es que tampoco hace falta seguir repitiendo bolos, dado que la paciente está asintomática. Yo creo que ahí los síntomas es lo que nos tiene que hacer que sigamos repitiendo bolos o no. Muy bien. Bueno, pues voy a intentar colapsar una serie de preguntas para Emi en relación de la urea y luego dejo unas cuantas de logística y de organización para Juan Carlos, porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero es que me parecen muy interesantes todas las preguntas que están entrando. Emilia, por colapsar una serie de preguntas de urea. Revisar, por favor, o resumir los mecanismos de acción, las diferencias entre urea y tolvaptán. Si no nos parece que el tolvaptán podría ser un tratamiento más específico. Preguntan también cómo evoluciona la osmolaridad urinaria cuando se inicia el tratamiento con urea en práctica clínica. Una compañera que trabaja en una unidad de insuficiencia cardíaca en los pacientes con hiponatremia dilucional y usa urea, nos dice que a dosis de 15 gramos en 24 horas, si en vuestra experiencia les recomendaríais subir esa dosis de urea. Y bueno, pues resumimos las preguntas de urea para Emilia. Bueno, en primer lugar, la diferencia que hay es que la urea favorece la acuaresis por una diuresis osmótica y tolvaptán favorece la acuaresis por un bloqueo del receptor V2 a nivel del túbulo corrector. Por otra parte, a ver, sí que es verdad que, como bien ha dicho Juan Carlos, tolvaptán es más potente. La compañera que pregunta por una indicación más específica de tolvaptán, sí que es verdad que los pacientes oncológicos, cuando presentan un SIADH de origen neoplásico, la producción de ADH ectópica es tan elevada que se necesitan dosis altas y muchas veces con dosis de 45 de urea no llegamos a alcanzar la eunatremia. Y es ahí cuando hacemos el cambio a tolvaptán o directamente en estos pacientes con SIADH neoplásico empezamos con tolvaptán. Otra indicación que se me podría ocurrir a veces específica de tolvaptán, cuando a veces los pacientes les cuesta mucho tomar líquidos, les cuesta mucho a lo mejor tomarse el sobre de urea, aunque sea diluido en zumo de naranja, también lo reservamos a veces para esos pacientes. Pero por regla general, en función de las características del paciente, ambos fármacos son muy buenos fármacos y luego también va a depender de la preferencia del paciente y pues de la posibilidad que haya en cada hospital. He visto que en el chat comenta la doctora de Miguel del Clínico San Carlos que ellos tienen la posibilidad de iniciar el tolvaptán de manera ambulatoria en el hospital de día. Pues a lo mejor en aquellos casos que se pueda iniciar en un hospital de día, pues también es otra opción para nivel ambulatorio. Nosotros, nuestra farmacia no nos permite iniciarlo de manera ambulatoria y tenemos que hospitalizar el paciente. Entonces, como he dicho antes, nos decantamos más por el inicio de la urea a nivel ambulatorio. Muy bien, pues ya para cerrar las preguntas, algo de logística, Juan Carlos. Nos pregunta un compañero en casos de hiponatremia crónica moderada, sin síntomas neurológicos graves, con sospecha de SIADH, si este tipo de pacientes los manejáis en vuestra práctica clínica de manera ambulatoria, da valores entre 125 y 130 miliequivalentes, si cursáis un ingreso
hospitalario o si preferís un régimen ambulatorio con urea. Y unido a esta pregunta de ingresos, también la existencia en tu centro de consultas monográficas de hiponatremia y su utilidad. Sí, a ver, desde luego tenemos mucha experiencia con hiponatremias de más de 125 vistas en consulta externa. Aquí es que cada paciente reacciona de una manera distinta a esos valores de sodio. Es decir, hay gente que con 126 de sodio, pues es realmente muchas veces difícil encontrarle síntomas, ¿no? Y a lo mejor hay gente que con 130, pues ya, o con 131, ya los ves que tienen alguna cosa diferente. Entonces, pero bueno, es relativamente frecuente y nos envían pacientes de atención primaria y de otras especialidades ambulatorios con cifras de sodio, sobre todo de más de 125. Por debajo de 125, la verdad es que se suelen remitir a urgencias. Y si los manejamos ambulatoriamente, es decir, nosotros podemos prescribimos urea o tolvaptan desde la consulta, se le da al paciente la receta y baja a la farmacia hospitalaria y la recoge. Es decir, es de suministro, es de recogida hospitalaria, pero no hace falta que se prescriba con el paciente ingresado. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Perdona, que no recuerdo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la existencia de las consultas monográficas de hiponatremia. Perdona, sí. Bien, bueno, aquí lo nuestro con la atremia es una relación un poco personal. Es decir, y os la cuento muy brevemente. Yo llego aquí en un momento dado en que la endocrinología todavía estaba en ciernes, digámoslo así, y bueno, y me toca pues colaborar también con pacientes de medicina interna. Nadie quería ver la hiponatremia y la empecé a ver ya hace muchos años y se ha ido concentrando. Ahora ya tenemos un servicio pues relativamente potente y tal, pero se fue concentrando los ingresos, se fueron concentrando en endocrinología. Entonces, efectivamente, tenemos una consulta monográfica porque en nuestro centro en concreto no hay otras especialidades, digamos, que se hayan implicado como nosotros. Yo creo que esto depende de los centros y habrá centros en los que sea medicina interna, habrá centros en los que a lo mejor es nefrología. Nosotros ha sido endocrinología. La experiencia de la consulta monográfica es buenísima. Es decir, yo creo que es personal, pero también los residentes en su consulta están viendo, o los veo yo o los ven los residentes, dado que los residentes también tienen mucha experiencia con los ingresos por hiponatremia, y me parece sin duda alguna que centralizar estos pacientes nos da este tipo de experiencia que de otra manera sea imposible para poder discutir precisamente esas guías. Es decir, estas cosas que se recomiendan en las guías, como siempre se ha dicho en diabetes y en otras cosas, las guías van bien para gente con poca experiencia, pero bueno, si algo nos da la experiencia es precisamente hacer consulta monográfica. Muy bien, pues muchas gracias, Emilia. ¿Puedo hacer una última aclaración? Es Sí. que respecto a las preguntas que me hiciste, Santi, leyendo el chat, hay compañeros que preguntan sobre la insuficiencia cardíaca. Sí que es verdad que yo no gozo de mucha experiencia en insuficiencia cardíaca, realmente los sabios en esto son los compañeros de medicina interna, pero sí que hemos visto que en algún caso que hemos compartido de insuficiencia cardíaca, las dosis tanto de urea como el tolvaptan son muy altas. ¿Por qué? Porque en los casos de insuficiencia cardíaca con tercer espacio hay un déficit del volumen plasmático circulante efectivo. Entonces, ahí nos está llegando menos flujo al riñón, llega menos agua a los túbulos distales y colector y necesitamos dosis más potentes para facilitar la cuaresis. Dice una compañera que si le recomendamos subir urea de 15 a 30, yo te recomendaría incluso subir directamente a 45 porque vas a necesitar muchísima más dosis. Igual que de tolvaptan 7,5 es muy insuficiente para una insuficiencia cardíaca, te puedes llegar a necesitar hasta 30 o incluso 45 y 60. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias Juan Carlos, gracias Emilia, gracias de nuevo a Laboratorios Cantabria, Nutrición Médica. Nos preguntan si van a dejar alojado la grabación, el webinar en alguna página. Seguro que sí, y os lo harán saber. 3 o 4 personas lo han preguntado para poder comentar a sus compañeros lo que han aprendido. Por tanto, pues yo creo que Cantabria sí que realizará el esfuerzo y os enviará
un enlace. Nada más, buenas tardes a todos y nada, un placer haber compartido la tarde con vosotros. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias. Igualmente.